Muy buenos días para todos. Quiero expresarles mi agradecimiento al diario El Tiempo, al doctor Roberto Pombo, por permitir este espacio en un tema tan importante y de absoluta vigencia para los colombianos en este momento. Porque estábamos acostumbrados durante 50 años al combate a la guerrilla. Hoy estamos frente a la firma de un proceso de paz que uno de los hechos que lo puede poner en peligro es el tema de la corrupción. Y desde luego que este tema desplaza, como ya ha sido demostrado en diferentes eventos que hoy se demostrará aquí, ya con la intervención del señor fiscal general y posteriormente con el procurador, el desplazamiento por el tema de la violencia que sigue vigente y del conflicto armado en nuestro país. Pero yo creo que la corrupción merece un tratamiento y un trato especial. Y la premisa mayor es que a la corrupción no hay que combatirla. Yo creo que la corrupción hay que destruirla. Porque si nosotros no destruimos la corrupción destruye este Estado de Derecho que hemos luchado durante ya casi 200 años por crearlo. Lo más afectado con el tema de la corrupción es la población pobre, que es la mayoría de la población colombiana, y desde luego el desarrollo de nuestro país. Uno mira rápidamente la película 8 años como procurador, 3 años como contralor, y es exactamente la misma película que vi yo durante 8 años en la Procuraduría General de la Nación. Cambian unos actores, pero los actores preeminentes están presentes todavía en esas actividades. Yo recordaba cuando venía para este evento, pensando en la Ruta del Sol, en donde hay un escándalo puntual sobre un tramo de la Ruta del Sol, que es el tema de Odebrecht, en el sector 2 de esta ruta. Pues a la Procuraduría le tocó decretar la caducidad del contrato de la Ruta del Sol, porque la póliza que amparaba ese contrato de $500 millones inicialmente en el gobierno que presidía el presidente Samper era falsa, de absoluta falsedad. Anexaron al contrato, un contrato en ese momento de un préstamo del Banco Mundial de $500 millones, el esqueleto que se diligencia ante la previsora para garantizar la construcción de la vía entre Bogotá y Santa Marta. Gobierno de Samper 4 años, gobierno de Pastrana 4 años, gobierno del presidente Uribe 8 años, van 16 años y llevamos 7 años ya casi del gobierno del presidente Santos, 25 años, y ahí está la Ruta del Sol proyectándose ya, como lo dice el director del ANI, para terminarla hacia el 2022. Nos faltan 5 años y yo creo que llegamos a los 35 años, como es el tema vigente, que lo vimos todo y que lo recibí yo a la llegada a la Procuraduría, de la vía La Caro-Tunja, que se terminó este año. Y la autopista del Café no se ha terminado, y fue antes de la Ruta del Sol y antes de la construcción de la vía La Caro-Tunja-Sogamoso. ¿Qué quiero hacer con esto? Que son permanentes y son inveterados, porque como ya está demostrado, el tema de la corrupción es un tema totalmente estructural. Llego a la Contraloría y a la Contraloría les corresponde, por una sentencia de la Corte Constitucional del Estado de Cosas Inconstitucionales con el tema de la salud en Colombia. Yo fui en el año 2003 al Hospital San Francisco de Asís, en el Chocó. Ha sido intervenido 4 veces
y en el 2016 volví y está en las mismas condiciones que yo lo vi en el 2014, en el 2004. Entonces, hay una permanencia y hay una reiterada conducta en todos los temas, en donde no solamente es estructural, sino es un problema crónico. Es un problema crónico que está dentro ya de las instituciones de nuestro país. Entonces, ese tema conspira contra una lucha en que se empeñan todos los gobiernos en el tema de la pobreza. El problema de Colombia es el problema de la pobreza. Y el problema de la corrupción es el problema del manejo de los recursos públicos. De ahí surge todo. Y hace 100 años el gasto público era el 4% del PIB. Hace 50 años era el 8% y hoy es el 23% del PIB. Entonces, en la medida que crecen los recursos, crece la corrupción. Es totalmente proporcional su crecimiento al crecimiento de los recursos públicos. Y tengo toda la autoridad para demostrarlo en el caso de las regalías. 18 billones de pesos. Y pongamos un solo punto, el de ciencia y tecnología, que era el proyecto más preciado de los 3 fondos que se crearon. Los 2 fondos regionales y el fondo de ciencia y tecnología. Y le adjudican 3.6 billones para 2 años. Y encontramos en primer lugar que en los 2 años dejaron de utilizar y estaban en tesorería 1.6 billones de pesos. Y de los 2 billones que utilizaron, encontramos que el 70% de esos 2 billones se utilizaron en forma indebida y se pretendió crear un único fondo de ciencia y tecnología para todo el país, un país que no tiene patentes, que no tiene desarrollo en investigaciones como el nuestro, como cualquier país del África o del más atrasado del Asia meridional. Y encontramos nosotros que el 70% de esos proyectos lo han manejado exactamente como manejaron los fondos de regalías en los otros 2 fondos los gobernadores, y el 70% de esos dineros han sido adjudicados a personas y a entidades que ni siquiera estaban registradas en conciencia. Hicimos un foro en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional y encontramos ahí, en ese foro, que la Universidad Nacional había capacitado a 1000 funcionarios de los entes territoriales. Pero ya como hubo cambio de gobierno, dejaron de estar esos funcionarios capacitados en los entes territoriales y llegaron nuevos gobernadores. Y el fondo, que era único, que era la filosofía del fondo, terminó en 33 fondos, 32 departamentos, y como si lo anterior fuera poco, el distrito capital de la ciudad de Bogotá también tuvo injerencia. Por eso un connotado economista escribió un artículo hablando de la tristeza de las universidades colombianas. ¿En dónde estaban las universidades colombianas que manejaron y que tuvieron que ver con esos fondos? Y no es el departamento de La Guajira, ni mi departamento del Cesar, ni la costa atlántica de donde soy oriundo. Es el departamento de Antioquia, en donde hay un fondo que invierte 4.000 millones de pesos para el estudio del impacto de una autopista que se iba a hacer, del impacto ambiental y social de una autopista que se iba a hacer. ¿Qué tiene que ver eso con la ciencia? ¿Qué tiene que ver eso con la tecnología? Entonces, es un tema que nos lleva al famoso agujero negro que estamos viviendo. Es un agujero negro en el tema de la corrupción, y es un punto en donde necesitamos algo de fondo, porque no es solamente la descripción, sino la forma como la vamos a destruir, y los 2 órganos de control y la fiscalía no son suficientes para abarcar y para destruir este tema. Aquí hay un compromiso de Estado y un compromiso social, porque nosotros tenemos todos los instrumentos legales, constitucionales, legales, en todas las modalidades que tenemos en Colombia, y no podemos hacerlo. Hay código disciplinario único, hay estatuto anticorrupción, hay código penal con elevación de penas, con no negociación, con no rebajas de pena, hay organizaciones no gubernamentales involucradas en esta lucha, pero con esa falta de articulación en esta lucha no es posible.
Y tenemos, como lo ha dicho el señor fiscal, y lo he dicho desde la Procuraduría, y lo he dicho y lo digo aquí otra vez, la corrupción es de doble vía. La única conducta del servidor público, la única, una, que está en el Código Disciplinario único, en que el servidor público actúa en solitario, individualmente, es cuando se apropia de los recursos públicos. En los demás eventos, en todos sin excepción, necesita la participación del sector privado. No hay ninguna posibilidad en que el servidor público en el proceso de contratación, en el proceso de corrupción, actúe sin el concurso, porque alguien tiene que proponer y alguien tiene que disponer. Y para que se dé ese concierto, tienen que haber dos partes coludidas para que eso exista. Entonces, el tema del legalismo, de las normas constitucionales, es importante, pero necesitamos algo más importante, que es la actitud, que es la decisión que tenemos que tomar los colombianos para hacer un levantamiento, que hay que provocar es un levantamiento contra los malos manejos de los recursos públicos en todas partes, para que esto se estremezca. Hay que estremecer las columnas, como le tocó a Sansón una vez en la antigüedad, estremecerlas para que muera Sansón y mueran los filisteos, pero que todo se derrumbe para poder levantar algo de ese mar como el ave fénix. Y entonces uno tiene que pedir permiso. Entonces hay editorialistas, columnistas, revistas y todos en un proceso de desacreditar las actuaciones que hay contra la corrupción. Entonces el fiscal general habla desde una cueva, el contralor es un irresponsable, el procurador tiene un afán de protagonismo. A esos señores que se olviden, no les vamos a pedir permiso para actuar, que develen los intereses que tienen, cuáles son los intereses que están protegiendo, y si no los develan, se los vamos a develar nosotros, cuáles son los intereses que tienen con esas posiciones. El tema de Reficar, que nos permitan, que nos den permiso con la venia de ellos para averiguar cómo un contrato de 3.900 millones de dólares termina siendo un contrato de 8.060 millones de dólares. Que nos den permiso para indagar a la Contraloría General de la Nación, después de un estudio técnico serio que fue presentado ante el país durante 6 meses, que hicieron 25 auditores e igualmente una auditoría, de abrir una investigación de carácter fiscal. ¿Qué desafío es ese? ¿Qué reto es? Esa es la obligación. Si el Contralor no hace eso, tienen que destituir al Contralor, tienen que mandar una radiopatrulla a la Contraloría y sacarlo a bolillo de la Contraloría. Aquí, enfrente, doctor Pombo, usted toma la foto, manda a la televisión de City TV, porque es el deber, y lo demás es un incumplimiento del deber, y no estamos dispuestos a incumplir el deber. Por eso Maquiavelo eso lo definió hace muchos años. En la sociedad corrupta, ni las leyes, ni las instituciones más poderosas pueden acabar con la corrupción, porque está en la estructura del Estado. Y entonces eso es un tema que hay que decidirlo. Yo tengo una propuesta elemental, sencilla, que los servidores públicos cumplan con sus deberes. Si el servidor público cumple con su deber en el proceso visitatorio, en la elaboración del pliego, en la aplicación, no sucede nada. Si cumple con su deber en los procesos del programa de alimentación escolar, que es de las cosas vertebrales y dolorosas que tenemos que presentar, donde hay 3.800.000 niños recibiendo la alimentación de mala calidad, y los contratistas robándose el dinero, y están las capturas ya de la Fiscalía en los departamentos donde se han encontrado estas anomalías. ¿Y por qué no podemos protestar
si encontramos en un tratamiento de 50 hemofílicos en el departamento de Córdoba que valen 49.000 millones de pesos, en donde los 49 hemofílicos que se le hicieron los tratamientos según Costa gozan de cabal salud, y los documentos, los resultados de los exámenes del laboratorio, un laboratorio tradicional y respetable de Montería, son falsos. Ni los señores fueron hemofílicos, ni a esos señores le practicaron los exámenes y se gastaron 49.000 millones de pesos. Y nos trasladamos al departamento de Sucre, donde hay tratamientos de enfermos mentales, y vamos a la registraduría para comenzar el proceso, y los enfermos mentales en donde se gastaron 5.000 millones de pesos no existen. Allá existían las personas, gozaban de cabal salud y no le practicaron los exámenes. Estos no existen. Entonces, eso son molestias que se causan a una dirigencia que a través de las redes, y comienzan ustedes a observarlo, comienza a luchar contra esto, a desprestigiar a la Contraloría, a desprestigiar a la Contraloría, a desprestigiar a la Procuraduría. ¿Sí? Es una estrategia muy bien pensada. Entonces tenemos un problema elemental nosotros, un problema de actitud. Y ese problema de corrupción tiene un problema de deslegitimación, deslegitima la democracia, orada todas nuestras estructuras. Nadie está diciendo, ni nadie ha dicho que todos los colombianos son corruptos, ni que todos los servidores públicos son corruptos, pero hay una gran corrupción que hay que luchar contra ella, y que está ya cuantificada en 30, en 40 billones de pesos, y que hay que cumplir con esos deberes, y es importante decirlo en este momento. Este es un espacio muy importante, muy valioso, y desde luego tengo que hablar de la Contraloría y de las Contralorías que les molesta y me reciben con pico y con olla y en todas partes, y voy a seguir yendo. No me preocupa, porque estoy diciendo que hay un sistema fiscal débil, que en un país serio del mundo no pueden haber 63 Contralorías. La Contraloría General de la República, 32 Contralorías departamentales y 30 Contralorías municipales, cada una trabajando por su lado y haciendo una interpretación de las normas que consideran. Eso no está bien. El recurso público, los dineros públicos que nos enseñaron que era sagrado, es uno solo, y debe tener una sola entidad, la que quieren que la creen. Y se los digo, si no la crea el Congreso, el día que haya una constituyente la va a crear. Y este devenir y esta crisis puede desembocar posteriormente en una decisión más grande que necesite una transformación del tema judicial, que el señor fiscal lo ha puesto, del represamiento de más de 100.000 audiencias, de los beneficios fiscales. Como procurador yo fui el de la iniciativa de que no había lugar a beneficios si quien se apoderara de los dineros públicos no hacía la devolución. Un tesorero de la ciudad de Santa Marta se giró para sí, a nombre de él, con su firma, 3.000 millones de pesos y los cambió el cheque en una caja de cambios. Y al año estaba fuera, porque no había la obligación de reintegrar esos dineros para recibir el beneficio. Y en todas las direcciones de administración judicial, en los depósitos judiciales, se presentaron robos de 2.000, de 3.000, de 4.000, de 5.000 millones de pesos. Entonces, es una situación que necesitamos definirla con una política de Estado, de una articulación estatal, con el concurso de toda la sociedad colombiana. Es un tema indispensable e importante. Entonces, hay que buscar unas soluciones, porque tenemos el tema de la salud. Nunca había habido tanta plata en la salud. Hay 50 billones de pesos. Tenemos 34 billones de pesos para que las Fuerzas Armadas y la policía combatan a la criminalidad, le den seguridad al ciudadano. Entonces estamos montando unas auditorías de desempeños, porque hay un principio muy importante. Las empresas de recolección de aseo
pues recuerden, 100, 200, 300 toneladas en las ciudades. ¿Están las ciudades limpias? El resultado de esa auditoría hay que ver. ¿Están las ciudades limpias? Las Fuerzas Armadas tienen esos presupuestos, hay seguridad ciudadana. La justicia tiene este presupuesto, hay resultados. La Fiscalía General de la Nación y la Contraloría, con las Contralorías Departamentales, tienen 800.000 millones de presupuesto. 400.000 millones de pesos tiene la Contraloría que yo presido y 400.000 más aproximadamente la Contraloría Territorial. Los resultados, ¿dónde están? ¿Qué es lo que se recupera? ¿Dónde están los daños? Hay que entregar, nosotros tenemos la obligación de entregar resultados. Y cuando tomamos la iniciativa, porque hay que comunicarlo, porque hay un poder de disuasión, el efecto disuasivo de la pena está probado. Si no hay sanción disciplinaria, si no hay sanción fiscal, si no hay sanción penal, es un rey de burlas. Entonces hay que comunicarlas y le molesta que comuniquen. Por eso le decía al doctor Roberto Pombo, aquí yo creo que esta va a ser mi última intervención en público, que ya nos prohibieron dar declaraciones. Los prohombres de estos países que manejan este país, que lo han manejado como les ha dado la gana todavía, entonces cuando uno toma una actitud y toma una decisión, entonces hay que prohibir eso y hay que desacreditar sistemáticamente, porque es una desacreditación que se está montando en contra de los órganos de control y del órgano de investigación penal. Eso lo denuncio yo aquí hoy y se lo sostengo, y que hagan el debate donde quieran para ir yo a hablar y mostrarles que lo tengo probado. Abran las redes. Nosotros no tenemos equipos para manejar las redes, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría. Vean las redes cómo se mueven, mírenlas cómo se mueven, cómo las mueven. Y que los datacenters los crea cualquiera, que usted con plata y con muchos recursos busca y maneja las redes. Eso está probado, y están llevando a la sociedad y al mundo quizás a dónde con esos manejos de la red. Hay otros fenómenos que hay que mirar en el Estado, el tema de la carrera administrativa. Son cosas pequeñas que hay que mirar, que es de libre acceso y de imposible retiro. No hay ninguna institución del Estado que pueda retirar del servicio por malas calificaciones a un funcionario en carrera administrativa. No hay posibilidad. Yo fui 8 años y tengo ese testimonio, magistrado de la sala disciplinaria, independientemente de las sanciones de destitución que imponíamos contra administradores judiciales. No hubo una mala calificación en los 8 años de un juez y de un magistrado de tribunal. No hubo una. Entonces yo decía, esto está perfecto. El sistema es perfecto. El sistema es perfecto. Todos están bien calificados, todos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el tema de la eficiencia y de la eficacia, que es muy importante? Y finalmente, el tema político, que yo sí quiero abordarlo. El costo de la campaña política. Que la gobernación de mi departamento, el Cesar, vale 30.000 millones o 20.000 millones ser gobernador. Vale la de La Guajira igual. Vale la de Casanare el doble. La que quiera. La circunscripción nacional. Ese senador patrocinando 10 listas de la Cámara de Representantes con el perdón de los parlamentarios. Me eligieron magistrado de la sala disciplinaria, me eligieron 2 veces procurador y me eligieron contralor. Pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Y lo digo aquí, y lo dije en Valledupar, mi tierra, en un foro, no hay mentira más grande que la rendición de cuentas de las campañas electorales. No hay mentira más grande que la prohibición, que es un absurdo de los funcionarios públicos para intervenir en política. Si las políticas públicas casualmente se trata es del desarrollo y del desempeño de esos cargos. Y aquí se hizo por un tema coyuntural del Frente Nacional para que no se mataran liberales y conservadores. Ya eso pasó hace 57, ya casi 60 años. Ya eso terminó, ya eso feneció. Pero hay un tema de la financiación de las campañas, esa circunscripción nacional.
esas listas abiertas. Entonces, la lista cerrada puede solucionar el problema. Que en el pasado era el bolígrafo. Son propuestas que los sabios en el sistema electoral lo propongan. Lo dije 8 años, lo digo aquí nuevamente. Con ese sistema electoral no podemos estar realizando elecciones. El sistema es permeable, es totalmente, y hay que buscar un sistema que sea refractario, que la rechace, que busque la forma en que los especialistas lo hagan y nos brinden esas oportunidades para efectos de que tengamos la posibilidad de buscar formas de combatir esta. Yo creo que finalmente, pues, muchos estudiosos del tema de la corrupción, definiciones, todas las que quieran, de todos los tratadistas, del señor Kofi Annan, de todo del doctor, un tratadista que tiene un colombiano muy importante, un libro de 600 páginas, eso sí hay que dedicarse uno a estudiar la corrupción, el doctor Reveis, muchos tratadistas, pero ¿a dónde ha llegado el punto? ¿A dónde ha llegado el punto? Que ya hay una clasificación, ya comenzó la clasificación de la corrupción negra, de la corrupción gris y de la corrupción blanca. Si ya se establecieron categorías, como en el caso de las enfermedades, porque es una enfermedad crónica y una enfermedad estructural, que lo único que necesita como segundo elemento también es la sanción social. No hay sanción social, no existe la reprobación para la persona. Lo ve uno de columnista, de periodista, echando discursos en la Plaza de Bolívar. Entonces son unos tipos que están destituidos, que están sancionados, en fin, que han hecho de todo y que han convertido su existencia en una vida delictiva. Y entonces, ¿a dónde está la sanción social? Estamos eligiéndolos. Es decir, que aquí es una condecoración, hay una medalla que ya hay que mandarla a hacer. Como el que gana la guerra, que antes le ponían una medalla, los caricaturistas que decía asesino, hay que ponerle a los corruptos una medalla que diga pícaro, tramposo. Hay que condecorarlos. Y los que entren en esa órbita, que entren. Pero hay que tomar una decisión. Esto es una decisión de carácter nacional, de carácter de todos los colombianos. Esto no puede ser, pueden unirse los 3 poderes, pueden unirse los órganos de control, puede unirse la rama judicial, la fiscalía como órgano de investigación penal, pero no es suficiente por la dimensión del tema. Creo que este es un valioso espacio, muy agradecido, doctor, para poder desfogar todas estas cosas, contestarle. Y sobre todo que desde el domingo tenía un atorado que ya me desatoró.